Esta sala principal se pensó como una especie de limbo, en realidad. Para mí me gusta pensarlo como una sala limbo, porque toda la muestra habla de un ciclo constante que transitamos. Entonces, cuando entras en esta sala, está compuesta por 3 obras, que la primera es la instalación Tecoporá, una pintura friso que se llama Las estrellas piensan que nosotros somos los fugaces, y El oro de los sueños. Esas tres obras están en diálogo, y la idea de esta instalación en principio es hablar de estas raíces que no están tocando el suelo, porque en realidad en esta sala la tierra está en el cielo, que es como una diferencia conceptual. Lo que debería ser la tierra es como un espacio de tiempo, y esta obra está compuesta por bombas de semillas que adentro tienen semillas de plantas nativas que están hechas con un sistema que se llama Nendo-Dango, que son unas bolitas de arcilla recubiertas con humus, y tiene también semillas de tréboles. Entonces, cuando esa bombita cae en el suelo, la propia humedad hace que la bomba se raje, que primero broten los tréboles y después va a brotar un árbol con un colchón, y muy probablemente ese árbol crezca. O sea, es una posibilidad grande de que ese árbol crezca. Entonces, habla también de la vida desde lo latente, y también está compuesta por 40 orquídeas que vinieron de Misiones, que esas orquídeas, las flores se van a ir secando, pero las plantas van a vivir y el año que viene van a volver a florecer. Esto habla de vuelta de ese ciclo. Y se llama Tecoporá porque el Tecoporá es una palabra guaraní que está compuesta por dos partes, que el tecó es como el modo o la manera de vivir, y el porá es lo bonito, y a mí, la belleza. Y es algo que es recurrente en mi obra y que yo me lo tomo bastante en serio, esta cuestión de pensar en la belleza como una promesa de felicidad. O sea, encontrar en esa belleza, en la armonía o en principios que tienen que ver más con una cuestión musical. O sea, se aproxima más a lo que es lo tonal, lo armónico, los acentos y toda esta cuestión de la musicalidad que está presente en muchas obras, y sobre todo en la obra de atrás, que es el papel calado, que uno puede percibir casi una partitura musical. Entonces, para mí eso condensado en esta manera de vivir bien o vivir bonito, o de ese bienestar, se ve en esta obra, porque tiene aparte en las bolsitas kilos y kilos de lavanda, de jazmín, algunas bolsas tienen yerba mate, que también es alimento. Entonces es la idea de que en esta escultura que representan las raíces también está compuesta por un montón de elementos que hablan de ese lugar de origen, que un poco es el marco teórico de la muestra, que es hablar de la tierra colorada y de esa tierra que comprende un territorio que va más allá de lo geográfico. Es Misiones, porque yo nací en Misiones y viví mucho tiempo en Misiones, pero comprende parte de Paraguay, parte de Brasil, parte de Corrientes, que es esa mancha de tierra roja donde crece la yerba mate, donde vivían los guaraníes, los pre-guaraníes, donde todavía habitan los guaraníes, y donde coincidentemente fueron el lugar o el escenario de los 30 pueblos jesuíticos, que fue algo importante en Misiones, sobre todo, lo sigue siendo a nivel histórico-cultural, y parte de esta muestra también rescata esa parte de la historia o del barroco americano como inspiración. Y es una muestra que invita a recorrer, ¿no? Son todas instalaciones. Esto, por ejemplo, huele, que no se puede ver, pero la gente cuando viene acá, todas las bolsitas están rellenas con estas lavandas, y realmente es como una invasión de aroma, ¿no? Y en todas las esculturas están estas bolitas que son los Nendo-Dango, que son donde guardan las semillas de los árboles nativos, que es un poco el concepto de la obra, ¿no? Que es la idea de la latencia y del brote. Esta instalación se complementa con esta obra que se llama, como te dije, Las estrellas piensan que nosotros somos los fugaces, y es el cielo de septiembre. Precisamente fue el día de la inauguración
Y la idea era un poco hacer este gesto de horizonte o de marca en la pared, de tierra, y las estrellas están en la tierra, ¿no? Es como el cielo en la tierra, que un poco habla de un principio, como es arriba es abajo, es la primera ley del Kybalión, y en la muestra esta, bueno, un poco dice del tiempo, habla de esta cuestión del tiempo, por esto eso, la idea como de este limbo, ¿no? Que es eterno, y también yo aprovecho para, como este lugar es un lugar que no sabemos, que está inalcanzable a nuestra imaginación, que es el cosmos, a mí me permite incorporar elementos sobrenaturales. Y tomo elementos de la ontología guaraní o de su propia cultura, como una de las leyendas es del picaflor, que justamente habla de que cuando se mueren los indios, su alma se deposita en las flores y el picaflor une esos dos mundos. Entonces empieza y termina con un picaflor, pero el picaflor está transformado, o sea, es un picaflor que tiene alas de mariposa. Y después se relaciona con otra leyenda que es el camino del tapir, que es el Emborebi Rapé, que ellos lo denominan así a la Vía Láctea. Esto mezcla como un animal mezclado con un vegetal, que es una mandrágora, que es una raya mandrágora, que también ahí empieza a hablar un poco de esa cuestión de la alquimia, ¿no? Y que está presente en muchas de las instalaciones. Por ejemplo, este es un tucán que se transforma en una yarará, que es un tucán víbora, que son dos especies animales. Y esta es la sirena del Paraná, que es una mezcla entre dorado y una mujer guaraní, ¿no? Es como otro canon de inspiración. No es la típica sirena que está en Copenhague, es otra inspiración. Este es un personaje que representa como el sabio de su comunidad, que es como un cuatí que tiene unicornio y está en una posición de mudra. Está todo inventado, ¿no? Nada de esto, ni siquiera está en el campo de lo mítico. Y termina de vuelta con los picaflores. Y se complementa con esta obra, que es la única obra en papel calado que hay acá. Esta es una técnica que yo trabajé casi 20 años, que es... En principio yo aprendí la técnica con una profesora en Noverá, que es la capital nacional de los inmigrantes, y hay muchísimas culturas que trabajan la técnica del papel calado, muchas. En Asia, en Indonesia, sobre todo en China hay una cuestión ritual con el papel calado. Se trabaja mucho como descubriendo su propia simbología y ellos lo trabajan hasta honrando a sus difuntos con unos papeles rojos y es parte de una ceremonia. Y para mí esto fue como muy importante porque de alguna manera asignó toda mi producción. Poder representar el follaje de la selva, la sombra, el reflejo, con algo tan simple como es el papel calado a mano, ¿no? Y esta obra es muy grande, se llama El oro de los sueños y también tiene esa doble relación con lo que es las ramas o toda la cuestión orgánica, pero también se relaciona con esa visión que uno tiene aérea. Muchas veces cuando va sobrevolando el delta o los ríos se puede ver como el brillo del agua y que se va armando bifurcaciones. Y también tiene esta cuestión de elecciones y de mapas cartográficos. Y de alguna manera se relaciona con el resto de la muestra que habla de lo mineral, porque esta muestra toma a la naturaleza como no solamente lo vivo, sino lo mineral y lo que es aparentemente inerte, como las piedras, ¿no? Que es otro capítulo. Y en este caso habla del mineral más precioso o más valioso, que es el oro, y toda esa lucha que tuvo nuestro continente durante siglos de extractivismo, ¿no? Entonces es como ese mapa y esos ríos de América cargados de intenciones, por alguna manera decirlo. Y se relaciona un poco con esta cueva, que es lo que vamos a ver ahora, que es una instalación que es una instalación inmersiva, donde la cueva
tiene varias representaciones o varias connotaciones. Primero, la materia vibrante está inspirada en una filósofa ecologista norteamericana que se llama Jane Bennett, que ella habla de las relaciones y cree que nada es inerte, que todo es materia vibrante e incluso puede pensar en lo que sienten las rocas o lo que sienten las piedras. Y esa es esa pregunta. Cuando yo escuché o empecé a leer esta teoría, me pareció sumamente inspirador pensar y de alguna manera llevarlo a una instalación que habla desde un lado poético de la extracción del mineral. Esta instalación fue pensada como un artificio, porque para tratar de representar esa cuestión del sentimiento, yo pensaba que no se podía poner ningún mineral que haya sido extraído ningún cristal que haya sido extraído o producido por la naturaleza, sino que tenían que ser generados. Entonces descubrí una técnica que es muy simple, que es una cristalización artificial con filamentos y bórax, con un choque térmico. Entonces todos los cristales que están en estas cuevas fueron realizados por mí durante procesos que llevaron bastante tiempo, que demora alrededor de 15 horas cada uno de estos cristalitos, de los conjuntos. Y me parece que era coherente hablar de esa cuestión de lo que siente la piedra con algo que no se haya extraído de la naturaleza, y habla en ese punto de cita un poco o critica, ¿no?, a la extracción, pero de una manera que es muy poética y muy sensible. Por otro lado, al hacer esa pregunta de qué sienten las rocas, era también como qué siente un continente, y esa pregunta también está pensada para que nosotros podamos pensar en nuestra propia espiritualidad, o sea, en qué, y por eso está pensada en una cueva, porque es un momento donde uno elige entrar y descubrirse o no, o puede pasar por la puerta, o puede seguir derecho. Es como una elección, y está puesto en este montaje con estas dos entradas, pero tranquilamente el que no quiere no entra. Pero eso es como también una metáfora al autoconocimiento, ¿no? Al entrar a la cueva significa empezar a bucear adentro tuyo y descubrir cómo se construye o qué es lo que determina tu fe y cuándo fue ese momento, si ya pasó, de que vos empezaste a construir algo que no tenía que ver con tu herencia familiar o con tu mandato de construcción religiosa de alguna manera, ¿no? Toda esta muestra tiene algunas preguntas que hablan de eso, de la existencia, de descubrirse, ¿no? y con algunas metáforas. Y tiene un asombro también, porque la gente se puede preguntar de dónde vienen estas piedras, y en realidad ninguna es una piedra, es una cristalización artificial. Incluso hay peluches que están hechos, peluches que fueron cristalizados, que aparecen ahí. Si uno empieza a imaginarlos, los va a encontrar como peluches comprados en mercados, ¿viste? Hay perritos, ranas, sapitos que se cristalizaron y aparecen mezclados con estos arrecifes que son medio fantásticos. Cuando se sale de esta cueva, nos encontramos con esta obra que tiene una relación, porque la pintura está basada en minerales, son hechas con cemento y barro sobre bastidor, y hay 3 pinturas, y a mí me gusta hacer una cita al informalismo, tomando como a Tapies como un referente, que era un informalista español. Y para mí es como un informalismo misionero, les digo yo, porque está mezclado con barro, con tierra colorada y con unas formas que son muy orgánicas, pero también vienen de una experimentación con la mano izquierda. O sea, todo lo que tiene que ver con lo que está de aquel lado es como más rígido y tiene, bueno, ese mismo calado marca una etapa, ¿no?, de dibujo y de recorte, de mucha precisión y de mucho control y obsesión. Y estas formas son completamente sueltas, pintadas con la mano izquierda, y era un gesto que yo quise hacer para perder el control y para intentar lograr imágenes que sean un poco más
más orgánicas, ¿no? Y orgánicas refiriéndome a partes tal vez que están dentro de nuestro propio organismo. Hay pinturas que hablan de eso, de situaciones que a nosotros nos hacen pensarnos como una parte de la naturaleza y no como un ser dominante. O sea, si pensamos en la naturaleza, lo primero que vamos a pensar es, bueno, en Buenos Aires está, bueno, en este parque o en el jardín botánico, y en realidad la naturaleza nos habita como un dolor de panza o las canas o las arrugas. Entonces eso, de vuelta, equipararnos celularmente a cualquier ser vivo es como ser un eslabón más y no ser un dominante o un depredador de esa naturaleza, ¿no? Entonces estas son imágenes que si bien salen de la imaginación, son todos experimentos de la imaginación con la mano izquierda, tienden a hablar de esa naturaleza más microscópica que nos habita a todos. Y están pintados, bueno, acá hay mucho mineral. Esta es una serie de pinturas que le hice en el desierto de Atacama, pintadas en un geyser, que fue una experiencia muy única. Y esto tiene como otro plus que son diferentes lugares. Eso fue en Paraguay, estas fueron en Chile, en Atacama, y algunas de Misiones, y hay algunas de Brasil, pero tiene como una carga el agua es de un geyser, hay otras que el agua es de una cascada de Misiones, tiene yeso, tiene selenita, tiene barro, arcilla, entonces no intentan representar el paisaje, sino que en sí mismas son paisaje. En ese papel de algodón que carga todo ese recuerdo, que algunas van a ir mutando porque tiene mucha materia que es vegetal, van a ir cambiando, pero estas probablemente vayan a quedar así, que son minerales. Y también es como esa búsqueda de encontrar este juego, ¿no? Estos son pintadas con la mano izquierda y es casi un gesto performático, ¿no? Donde de vuelta aparece la perfo. Esas de Brasil estaban hechas, yo veía las piedras y pensaba que eran rocas que se transformaban en brotes. Y acá también de vuelta es como se vuelve a transformar lo mineral en vegetal hasta llegar a estas de acá, que estas series son tintas vivas. Tintas vivas quiere decir que no, por ejemplo, esto es una hoja del árbol de mango licuado y de ese líquido se extrae una tinta que está viva y que va mutando. Era verde y ahora está quedando con un tonos más sepia y bueno, el papel de algodón hace que algo se conserve, pero probablemente vaya a cambiar un poco más. Esto es yerba mate con sulfato ferroso, tiene té, tiene cúrcuma y nada más. Y el resto es el pincel. Esto de vuelta tiene las tintas vivas con un poco de carbonilla, así. Y van apareciendo esas formas donde lo mineral se transforma en 100% vegetal. Y esta pintura de acá, que se llama Relámpago endosimbiótico, es como les decía, esa idea de sentirnos un eslabón más de la naturaleza y no un ser dominante, hasta el punto de la creación, ¿no? Hay una teoría de Lynn Margulis que ella dice que la evolución no fue, como lo dice Darwin, sino que fue un cambio mitocondrial, una mutación mitocondrial que se murió sin saber que ahora se está comprobando que es verdadera. O sea que la evolución fue a nivel celular y no por una evolución de especies. Entonces es un poco un homenaje a ese momento donde se está produciendo esa mutación interna, ¿no? Ese cambio. Y esta sala, que es la última del ciclo, es una sala que está compuesta por algunas pinturas que son muy simbólicas y donde al principio de la visita hablábamos de este territorio de los 30 pueblos jesuíticos. Para mí es muy importante porque en Misiones fue como
Bueno, la historia fue atravesada por la presencia de los jesuitas, y yo nací en un pueblo que era parte de estos 30 pueblos, que es Apóstoles, y mi papá nació en un pueblo jesuítico, y mi abuelo nació en otro pueblo jesuítico en Paraguay, y a mí pensarme en ese lugar donde la casa de mis padres estaba construida con piedras que eran de las ruinas, y vas a una iglesia que tiene tallas que son del barroco americano, mezclado con las plantas de Misiones y tallada por los indios, pensando en el barroco, ¿no? Y ahí me da una punta para que yo me pueda apropiar muy fácilmente del barroco. Mi obra es muy recargada, aunque eso no significa que sea barroco, ¿no? Entonces el elemento que tomo del barroco puntualmente es la cita a un motivo del barroco, que es la vánita. La vánita es un motivo que habla de lo finito, y puntualmente dentro de la vánita es el memento mori, que es una tipología de pintura donde generalmente está representada con calaveras, relojes, velas y mariposas, que después también deviene en lo que es la naturaleza muerta, que son los bodegones, las frutas que se van secando, las flores que se van marchitando. Y es un motivo que es muy conocido, más conocido que la vánita, pero para mí era una parte fundamental tomar esa cita del barroco, y esta pintura que está en el fondo un poco habla de ese sincretismo entre las dos culturas, que es lo jesuítico y lo guaraní, que está inspirado en un mito, y esto sí es un mito que está vivo en toda la región de Misiones, Corrientes, Paraguay, parte de Brasil, que es el mito del San la Muerte, que es una creencia, ¿no? Y en este caso se mezcla toda la cultura guaraní, lo jesuítico y lo popular, que hasta el día de hoy está vivo. Y a mí me da pauta, es como, tiene un tocado guaraní, y sostiene una vela con una mariposa, y en la mano tiene un reloj de arena. Es como un inicio a lo que es esta gran instalación que se llama Volverse Tierra. Esta instalación también fue hecha 100% acá, con kilos de barro, con partes de estos hormigueros que me los mandaron de Apóstoles. Son hormigueros de tierra colorada, que la municipalidad los recoge de la vía pública y me los mandan. Y también tiene 350 mariposas disecadas que provienen de un mariposario en Santa Ana, en Misiones, que es un lugar donde recrían especies. De hecho, dentro de esas especies hay 5 que son monumentos provinciales en Misiones. Y vienen de un proceso que sí es ecológico, porque ellos recrían esas especies para que no se extingan, mantienen siempre el vivero con las plantas que son las hospederas de las orugas, porque si no está la hospedera de la oruga no existe la mariposa. Y también es paisaje, ¿no? Porque es el barro, son las piedras, amatistas, hay ágatas, hay cuarzo blanco, cuarzo verde, hay muchísimas piedras, hay algunas cosas que estos son de un salar en Chile, de un salar en Jujuy. Las bases de las obras fueron inspiradas en hongos, y trabajé con un diseñador de la Facultad de Artes de Misiones, que la pensamos mucho porque tenía que representar el hongo, que es el que hace que la materia se descomponga y realmente vamos a volver a la tierra. Y es una experiencia que nos hace esta pregunta y esta reflexión de lo finito que somos, ¿no? Porque lo único que está, si bien tiene muchos cráneos, esto representa un cráneo de un yaguareté, hay algunos cráneos de animales, hay cigarras, hay cráneos que se representan cráneos humanos, son todos modelados en arcilla. Pero lo único que está realmente sin vida son las mariposas, que es lo último que vamos a ver conscientemente como relación a lo finito, ¿no? Y a lo efímero y a lo frágil. Cuando uno ve esta instalación, el asombro que generan los colores de la naturaleza pasa por lo principal, y de vuelta aparece el elemento de la belleza, porque fue armado pensando como si fuese una pintura o
una vanita contemporánea hecha escultura, pero la reflexión a veces aparecen esas figuras como los cráneos y hay como un choque de pensamientos. Y es una instalación de vuelta muy inmersiva que invita a recorrer y a descubrir, tiene muchísimos detalles. Y está puesto al final del ciclo porque de acá se puede divisar uno de los brotes, que la idea es que directamente cuando termine este ciclo, en teoría se va a la pintura original, que es la de las estrellas, y después empiezan a germinar esos brotes y empieza a dar toda la vuelta. Y bueno, tiene mucho que ver también con una visión del pueblo guaraní, que es la búsqueda de la tierra sin mal, que es el lugar, para ellos es un lugar un lugar utópico, que es donde es todo fácil, la comida se consigue y eso también nos hace ser nómades, ¿no? En este sentido y en este tránsito es interesante que en el medio de la sala hay un jardín con un árbol y estamos metidos en un parque que no deja de ser un poco esa tierra o ese paraíso idílico, ¿no? que estamos todo el tiempo buscando.